Hola, soy Yanifel Martínez de la compañía Títeres Etcétera. Venimos desde Granada, desde Andalucía, aquí al COI. Es la primera vez que participamos en la Mostra de Teatre y estamos muy contentos porque hemos venido a estrenar nuestro último espectáculo que se llama Totolín entre dos, con todos los nervios y la ilusión propias de un estreno, más porque es un espectáculo muy distinto a lo que hacemos habitualmente en la compañía. Es un espectáculo de pequeño formato donde seguimos trabajando el mundo, la convergencia entre los títeres y la música. La música en este espectáculo se interpreta en directo, compuesta especialmente para la obra por Leo Lanz, el joven miembro de la compañía con apenas 18 años, y la interpreta a piano y saxofón fundamentalmente. Y es para nosotros un espectáculo muy entrañable porque tiene que ver con la historia de nuestra familia. En el espectáculo están conectadas de alguna manera 4 generaciones de nuestra familia, conectadas, vinculadas a través del arte, de la música, de la literatura, pero eso el público no lo ve. Eso es algo que nutre, es la intrahistoria del espectáculo. El público no lo ve, sin embargo lo que sí ve es que se trata de un homenaje al mundo de los payasos clásicos, al mundo de los grandes augustos como pudieron ser Grock o los Rudilata, y se llama Totolín, inspirado en una marioneta que hiciera Hermenegildo Lanz, digamos nuestro abuelo, en los años 40 del pasado siglo. Y es un espectáculo que sobre todo lo que apela es a la sonrisa, es una gran historia de amistad.